Hola, bienvenido nuevamente a este tiempo de escuela bíblica de Casa de Oración Cristiana. Estamos en esta aula virtual, como lo hemos llamado, estudiando el Evangelio de Mateo. Estamos finalizando ya casi el capítulo 5. Estamos precisamente en el Sermón del Monte y vamos a continuar donde lo dejamos la última vez, no sin antes entregar este tiempo en manos de nuestro buen y amante Dios. Padre, gracias por la oportunidad una vez más de reunirnos ante ti para considerar tu palabra. Permite, Señor, que podamos comprenderla y asimilarla y sobre todo practicarla, por la guía y la fortaleza de tu Espíritu Santo que habita en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos considerando en la lección pasada la última de las 6 antítesis, como le hemos llamado, donde el Señor Jesucristo contrapone a la tradicional interpretación de los intérpretes de la ley, de los escribas y de los fariseos, la correcta interpretación de varios mandamientos de la Escritura. Y en esta sexta habla sobre que en lugar de odiar a nuestros enemigos debemos amarlos. Dijimos que esto es prácticamente uno de los puntos más altos, si no el más alto, de la ética cristiana, que prácticamente no hay ninguna enseñanza de ninguna religión humana que se le compare. Y bueno, habíamos llegado aquí a los versículos 46 al 48 del capítulo 5, donde leemos: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y es que amando solamente a aquellos que nos aman, estamos haciendo lo mismo que aquellos que criticamos o que pudiéramos estar criticando como nuestros enemigos, que a los cuales consideraríamos enemigos porque precisamente tienen algo contra nosotros, odian a otras personas, como seríamos nosotros, etcétera. Que en el caso de los judíos serían aquellos gentiles y publicanos que para ellos no eran parte de la congregación de Israel y que se convertían, como habíamos dicho, en sus enemigos. Entonces, si nos comportamos como ellos, a los cuales rechazamos, entonces estamos siendo igual que ellos. Entonces, por eso el Señor dice, si haces eso, entonces no tienes derecho a señalarlos a ellos. De tal manera que hay que ser diferente. No debemos conformarnos a lo que el mundo hace, porque amar a quienes nos aman, eso es algo natural. Eso lo hace todos los seres humanos. El creyente que tiene el Espíritu Santo habitando en él, necesariamente tiene que estar por encima de ese nivel natural, en donde sencillamente amo a los que me aman y rechazo a los que me rechazan. No podemos ser así. Si de verdad tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que tener algo más que lo que tiene la simple persona natural. Debemos vivir en el nivel del Espíritu, donde somos capaces, por la fuerza por la fuerza de Él y siguiendo sus enseñanzas, de poder amar a aquellos que podrían tener algo contra nosotros. Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Fíjate que aquí el término saludar, nuevamente el mismo concepto, ¿no? Si solamente nos hablamos y saludamos a los que nos caen bien, entonces estamos actuando como cualquier persona natural y prácticamente eh, no hay evidencia de que hubiésemos tenido algún cambio al ser creyentes y recibir al Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros. Y entonces, como decíamos, aquí el término saludáis no es cualquier saludo como que hola, porque desde de hola a buenos días se saluda a todo mundo. Esto sugiere una expresión de afecto por alguien y que podría bien traducirse acercarse con saludos cordiales. O sea, no es ese saludo de compromiso que tú llegas al trabajo y buenos días, aunque sea una persona que te caiga mal. Aquel que se saluda con el otro, pero con un garrote a la espalda. No, no es ese saludo de compromiso, como digo, que a veces hasta en la iglesia caemos en eso. Dios te bendiga, pero sin prácticamente pensar en lo que estamos diciendo.
No, es un saludo mucho más, es un saludo entre amigos, entre personas que de verdad se aprecian, que de verdad tienen interés unos por los otros. Entonces, de este saludáis es al que se refiere aquí el Señor Jesucristo, de un saludo donde uno se acerca con afecto a la otra persona. Y está diciendo que si solamente hacemos eso con las personas que realmente son cercanas a nosotros en nuestras emociones y sentimientos, en nuestras relaciones interpersonales y no con las que consideramos lejanas, entonces estamos haciendo lo que hacen prácticamente los gentiles, en el caso de los judíos que criticaban a los gentiles por ser alejados a ellos. No podemos caer en ese tipo de comportamiento que es prácticamente el de la persona natural. Tenemos que estar a un nivel más allá, a un nivel espiritual. Sed pues, dice el Señor, fíjate a lo que nos reta la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow, usted dice, pero aquí me está pidiendo demasiado el Señor. Veamos si entendamos a qué se refiere la palabra. Eh, Esto de pedirnos perfección a los hijos de Dios, esto ya venía en la ley. Lee Levítico 19:2 y Deuteronomio 18:3. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:13, perdón, dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¡Wow! Mira tú. Ahora, tengamos en cuenta, si Dios nos pide algo, no es porque no lo podamos cumplir. Si Dios nos pide algo, es porque Él sabe que lo podemos hacer. Lo importante es entender a qué se refiere el Señor con ser perfectos. Ser perfecto no significa impecabilidad, infalibilidad en esta vida. Porque aquí tienes varios textos, Salmo 130, versículo 3, Proverbio 29, Santiago 3, 2 y Primera de Juan 1, 18, que nos muestran que el creyente, el Hijo de Dios, siendo salvo, siendo santo y estando en un proceso de santificación, en el sentido humano que entendemos perfección, de que no comete ningún error, no lo es. De eso estamos claros. Por ejemplo, leamos Proverbios 29, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Y Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que la palabra de Dios reconoce que el creyente, que el Hijo de Dios, no es infalible. Ahora, no vive en el pecado, no se deleita en él, no lo practica como una costumbre consuetudinaria, pero puede fallar. Es importante que lo entendamos, que este ser perfectos no tiene que ver con el hecho de ser infalible, no. Pero Dios nos llama a ser perfectos. Entonces, ¿a qué es lo que nos llama Dios? ¿A qué es lo que nos llama Dios? Dice, sed pues perfectos. Entonces, el concepto perfectos aquí en el griego es telos. Telos es una palabra que tiene uso en muchos términos en el español. Es una palabra griega que significa fin, propósito, objetivo o meta. De tal manera que una persona es perfecta si cumple el propósito para el cual fue creada. Fíjate, telos, por su implicación de ser el objetivo, como está aquí expresado en esta figura, es como la meta a la cual se dirige algo. Uno es telos cuando ha alcanzado la meta. Es una meta que está a distancia, pero uno la alcanza. Hay un propósito, ¿cuál es llegar a esa meta? Desde acá mi objetivo es llegar a esa meta. Entonces el concepto de telos es alcanzar una meta, tener el propósito de alcanzar esa meta, tener el objetivo de alcanzar esa meta. Es el concepto de telos. Por eso se aplica a términos como telescopio, como el que mira a distancia y logra ver a distancia es eso que quiere ver ese objetivo. Televisión viene de ahí. El concepto o el argumento teleológico de la creación es el que dice que toda la creación habla de que hay un propósito en toda ella, que hay un diseño detrás de ella porque se ve en las fuerzas de gravedad, fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, la constitución de los átomos, el tamaño y características del electrón con respecto al protón, las galaxias, todo parece haber un diseño, nuestro planeta, nuestro propio cuerpo. Eso es telos, es una meta, un diseño preestablecido. Entonces, telos es eso. Esa es la palabra perfecto. Entonces, cuando uno cumple el propósito para el cual fue diseñado, es perfecto. Es más, el perfecto que aquí habla teleios, que viene de esa palabra telos, significa ser maduro, desarrollado, que alcanza la plenitud de sus facultades en su adultez o
como una fruta madura en su punto. No quiere decir que no tenga un colorcito más tenue aquí, más tenue allá, una manchita aquí, no, sino que está perfecta, que está madura, en su punto, como decimos, cuando tomamos una fruta madura, un mango, por ejemplo, una naranja, que íbamos a escoger las mejores, decíamos, esta está en su punto, está madura. Así es el ser humano, cuando llega a su estado de madurez, alrededor de los 20, 30 años, está telos, está maduro, está perfecto, no es infalible. El creyente también, no es que sea infalible porque ya lo vimos que no lo somos, pero en la medida que vamos creciendo, que vamos madurando en Cristo, Dios nos llama a ser telos perfectos. Ahora, ojo, esa perfección no se alcanza, digamos, en esta vida, pero vamos procurando acercarnos a ella. Así que mientras más maduros somos, más telos somos, más cumplimos el propósito para el cual Dios nos creó, para alabanza de su nombre a través de toda nuestra vida de testimonio, de compartir con los demás, de hablar del Señor, de ser un testimonio de lo que Cristo hace en la vida de una persona, de nuestro comportamiento con nuestra familia, en la ciudad, en el país, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, la universidad, la escuela, en la medida que vamos haciendo lo que debemos hacer, respetando las leyes de tránsito, etcétera, estamos siendo perfectos, estamos siendo telos, porque estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Entonces, no es asunto de ser infalibles, es el asunto de hacer lo que tenemos que hacer. Eso es ser perfecto y a eso nos llama Dios. Sabemos que hay una perfección última que alcanzaremos en el Señor. Entonces, todo creyente, en obediencia a la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra, no tenemos excusa porque la conocemos, debe procurar día a día la perfección. Eso es lo que tiene que ver con la santificación. Somos santos, separados para Dios desde que aceptamos a Cristo. Pero ahí en adelante, con la ayuda del Espíritu Santo, guiados por su palabra, vamos siendo cada vez más perfeccionados. Ese es el proceso de santificación, que nunca termina en esta vida. Terminará cuando llegamos a la semejanza de Él en la patria celestial. Entonces, sabemos que eso se alcanzará, como decimos, cuando lleguemos a su presencia. Ahí está, por ejemplo, Filipenses, este pasaje muy conocido del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 14. Vamos a leer específicamente en el versículo 12. Dice, sino que prosigo, dice Pablo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es al telos. Entonces, esa actitud de Pablo es la que tenemos que tener todos nosotros. Nunca conformarnos con lo que hemos logrado hasta aquí, sino seguir siendo perfeccionados por el Señor, pero sabiendo que esa perfección no implica infalibilidad, es sencillamente ser maduros, ser completos, llegar a ese grado de madurez en Cristo Jesús. También puedes buscar 1 Juan 3:2, que dice que cuando lleguemos ante Él seremos tal como Él es. Y es que el solo hecho, si comprendes que esa es la actitud que tenemos que perseguir, el solo hecho de procurar esa perfección, esa madurez, hace que nos vayamos perfeccionando día a día, porque el que se conforma y dice, no, yo la verdad que no puedo llegar a ser mejor de lo que soy, se conforma y se queda así. Pero el que entiende que sí podemos ser mejor mañana y pasado mañana mejor y traspasado mañana mejor, entonces se esfuerza en conocer más a Dios, en practicar más lo que Él enseña en su palabra, en pedir cada día más la fortaleza del Espíritu Santo, como dice Pablo, que Él se esfuerza cada día en alcanzar esa meta. Entonces, es como ir subiendo una escalera. Ahí vamos, paso a paso, cada día a la vez. Vamos perfeccionándonos día a día y pareciéndonos cada vez más a Él. Por eso dice 1 Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así así somos nosotros en este mundo. Entonces, estamos creciendo cada día en el Señor hacia esa perfección. A eso nos llama Dios. Y uno de los puntos más trascendentales en ese parecernos a Dios
es ese amor por los enemigos, porque como ya enseñamos en la lección pasada, Jesucristo mismo nos dio ejemplo cuando en la cruz oró por sus enemigos. Dios mismo cuando nos amó aún nosotros siendo sus enemigos, de tal manera que en eso nos pareceríamos cada vez más a Dios, por lo menos en esta característica que destaca en este pasaje la palabra de Dios. Pero en todo lo que ella nos enseña, cada día debemos buscar la perfección, el telos. Y así llegamos al capítulo 6 del Sermón del Monte. Vamos apenas a poner los pies en el umbral de este capítulo 6 el día de hoy para después continuar en el mismo. Recuerda, el Sermón del Monte se va a extender desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Así que capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, todo es un solo discurso, el Sermón del Monte. Recuerda que los capítulos y los versículos de la Biblia fueron agregados por conveniencia, ya por allá por la Edad Media, a la escritura para poder tener una forma más fácil de estudiarla, de citarla, en fin, de poder enseñarla. Así que esto vino después, esto era una escritura continua, todo esto. Así que cuando hablamos de capítulos y versículos son divisiones que se agregaron posteriormente. El discurso va del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y ahora entramos al capítulo 6, que continúa, como decíamos, el Sermón del Monte. Dice en el versículo 1 y 2, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas, en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Fíjate algo interesante. En el Mateo 5:16, te lo leo para que lo recuerdes. Mateo 5:16, el Señor había enseñado, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora aquí dice que se guarden de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Entonces pareciera a primera vista que hay una contradicción, pero vamos a jugar aquello que dicen, encuentra la diferencia entre estos dos pasajes. Uno nos dice que nuestras obras sean vistas delante de los hombres. En otra dice que se guarden de hacer las obras para ser vistas de los hombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra que parecieran contradecirse? Bueno, en Mateo 5 dice, habla de los creyentes, que somos quienes debemos hacer nuestras obras y que éstas sean delante de los hombres. Pero en Mateo 6, 1 al 2, está diciendo que estos que hacen las obras para que sean vistas por los hombres son los hipócritas. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en el caso de los creyentes, como dice Mateo 5:16, las buenas obras. Acá habla de justicia, o sea, habla de obras de justicia, como vamos a ver a continuación. El dar limosna, el orar, el ayunar. O sea, que son buenas obras en ambos casos. Pero acá dice que lo debemos hacer delante de los hombres en Mateo 5:16 y en Mateo 6:16 también habla de delante de los hombres. O sea, en ambos casos son obras correctas y en ambos casos hacerla delante de los hombres. Pero ¿por qué unos hacen lo correcto y el otro se comportan como hipócritas? La diferencia está en el propósito, el por qué lo hacen. En el caso de los creyentes, que es a quienes se refiere Mateo 5:16, lo hacemos para que los hombres que ven que nosotros hacemos esas buenas obras glorifiquen al Padre. Pero los hipócritas, a los cuales se va a referir en este caso el Señor en Mateo 6, 1 y 2, lo hacen delante de los hombres para ser alabados ellos. Así que la diferencia entre Mateo 5, 16 y 6, 1 al 2 es el por qué hacemos las cosas, el propósito por el cual lo hacemos. Hacemos buenas obras en ambos casos, lo hacemos delante de los hombres en ambos casos, pero unos lo hacen para que Dios sea glorificado a través de lo que hacemos y otros lo hacen para ser exaltados, alabados, glorificados ellos mismos. Y ahí está el error. Entonces, esa sutil, yo creo que no es tan sutil, pero llamémosla así, diferencia es la que aquí se destaca.
Y es que fíjate que debemos seguir haciendo buenas obras. Eso no debemos dejar de hacerlo. O sea, hacer buenas obras no es el problema. El dar limosna, el ayunar, el orar, como vamos a ver a continuación. Y no tenemos que ocultarla. No es que sea malo que nos vean hacerlo. O sea, no es que, ay, yo no puedo dejar que me vean orando porque Dios dice que no debo hacer mis buenas obras delante de los hombres. O yo no puedo ver que estoy dándole a alguien, a un indigente algo porque Dios dice que no debo hacerlo. No, no. No dice que debemos dejar de hacer buenas obras, ni tampoco dice que tenemos que ocultarlas. Lo que dice es que debemos hacerlas para la gloria de Dios y no la nuestra. Ahí está la clave. La clave no está en lo que hacemos y cómo lo hacemos, sino por qué lo hacemos. Y obviamente eso depende de lo que haya en el corazón de cada uno. Es decir, lo que tenemos que examinar y ponerlo y examinarlo con lupa son nuestras motivaciones al hacer buenas obras, al ofrendar, al orar, al ayudar a un necesitado, al dar una donación pública para una campaña, para una teletón, para lo que sea. ¿Cuál es el motivo por el cual lo hacemos? Hay que ponerle la lupa a nuestro corazón y examinar el por qué hacemos las cosas, incluyendo las buenas obras. Si lo hacemos para la gloria de Dios, porque sabemos que le estamos obedeciendo y queremos obedecerle y que Él sea exaltado y que sabemos que si alguien que sabe que soy creyente, viéndome actuar correctamente, va a glorificar a Dios porque sabe que es por Él por el que lo hago. Eso está bien. Pero si lo estoy haciendo y quiero que me den esa palmadita en el hombro, qué bien cantaste, qué bien predicaste, oye hermano, tú se ofrendas, qué bueno, o mira qué bien que ayudaste aquí, entonces está mal la cosa. Pongámosle la lupa a nuestras motivaciones que están en nuestro corazón y pidámosle a Dios por el Espíritu Santo que nos permita tener las motivaciones correctas. Dice que de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Si todo lo que procuro al hacer buenas obras es ser reconocido por los hombres, al obtener eso ya habré sido totalmente recompensado. No tengo nada más que esperar de parte de Dios, puesto que no lo hice por Él. Si estas personas hacían aquello para ser exaltados por los hombres, recibir esa alabanza, al recibir ese reconocimiento, obviamente ya recibieron lo que buscaban. Entonces no tengo por qué quejarme de que Dios no me dé alguna otra cosa. Por eso dice el Señor que de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, porque en realidad yo no buscaba nada para el Padre, yo lo buscaba para mí mismo. Lo obtuve, ese reconocimiento de los hombres, ya estoy a paz y salvo, ya fui pagado por lo que hice. Entonces es importante, nuevamente, la motivación, porque así mismo será nuestra recompensa. Cuando pues des limosna, dice el Señor, es decir, habiendo enunciado el principio general en el versículo 1 de las obras de justicia en general, ahora se toma una por una las tres expresiones de justicia más reconocidas por los judíos. Vamos a ver que son tres. El dar a los pobres, o sea, dar limosna en el versículo 2 al 4, la oración en los versículos 5 al 15 y el ayuno en los versículos 16 al 18. Son las tres acciones que los judíos consideraban las más importantes para su accionar como creyentes en su religión. Por cierto, se me pasaba a decirles, el término para ser vistos en el pasaje, en el versículo anterior, en el versículo 1, para ser visto de los hombres, es el término griego theatenai, de donde viene la palabra en español teatro o teatral. Es decir, ellos actuaban prácticamente para que los vieran como un actor en un teatro, theatenai, para ser vistos. Entonces, es interesante ese término que usa el Señor Jesús, que algunas personas lo que están haciendo es un teatro, al exponerse haciendo buenas obras, como cuando salen donando en las noticias, en una teletón y tal y cual. Entonces, ese tipo de acciones teatrales no es lo que Dios quiera. Tú puedes hacerlo perfectamente, hay gente que lo hace con sinceridad, pero hacerlo, como decíamos, con la motivación correcta, no hacer un teatro, no hacer una actuación. Y bueno, decíamos que ahora en este versículo 2 al 18 va a hablar del dar a los pobres, de la oración y del ayuno en particular.
la ley ya hablaba de dar a los pobres. Vemos estos tres versículos como ejemplo: Éxodo 23, 10 al 11, Levítico 19, 9 al 10 y Deuteronomio 15, 7 al 11. Por ejemplo, en Deuteronomio 15 dice en el versículo 7, cuando haya en medio de ti menesterosos, y termina diciendo, no cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y el 8 dice, el verso 8 dice, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y al respecto de tener en cuenta a los pobres, también hay otros pasajes que puedes leer con mayor paciencia y calma más tarde. Salmos 41, 1 al 3, Proverbios 19, 17, 14, Proverbios 14, 21, Santiago 2, 15 al 17 y Primera de Juan 3, 17 al 18. Todas estas hablan de este pasaje. Fíjate que para los judíos dar limosna era el deber religioso más sagrado. Era prácticamente la más importante de sus acciones desde el punto de vista religioso. Tanto que el término para limosna que usaban en hebreo se derivaba de la misma palabra que ellos con que ellos hablaban de justicia. Es decir, la palabra para justicia se relacionaba con la palabra para la limosna, sedeká. Así que era tan importante que para ellos dar limosna era hacer justicia. Por eso les decía que para ellos era muy importante. Y de hecho en el griego, la traducción en griego en el Nuevo Testamento de justicia y de limosna es la misma palabra, elemosuene. Esa es la misma palabra, es decir, que había una relación tan importante, para ellos era tan relevante que era hacer justicia, dar limosna. Era una de sus acciones más importantes. Bueno, el tiempo ha avanzado y queremos entrar en lo que sigue con más detalles, así que no vamos a apresurarnos, vamos a detenernos aquí por hoy, considerar todo lo que hemos compartido y repasa los versículos, repasa lo comentado, si puedes y tienes la oportunidad puedes volver a ver el video y sencillamente lo importante es que consideremos que Dios nos llama a esa madurez, no a la infalibilidad, a una perfección, buscando cada vez ser iguales al Señor Jesucristo, parecernos cada vez más. Sabemos que en esta vida no lo vamos a hacer, pero debemos procurarlo cada vez más. Y ahora en este momento nos está hablando de hacer obras de justicia, pero con la motivación correcta. Siempre importante la motivación por el cual hacemos las cosas, y esa debe ser glorificar al Padre. Bueno, hasta la próxima ocasión, que el Señor siga bendiciendo tu vida y que podamos seguir creciendo en el Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.